Ya, yo puedo dar esta clase a capela, domino el tema, entonces no hay un problema. Veo que están pirateando, no debe ser muy tolerante. Entonces, miren, esto no tiene la mitad de asistencia. Los que vengan unos y después están ahí situados y además con nuestras imágenes. ¿Entienden? O sea, veo eso, pues nada, paro y sigo a capela. No es que no va a haber maestral, puedo ir a capela sin problema. ¿Sí? Voy a apagar la luz, por favor. Bien, entonces esto nada más el ciclo que ya hemos visto, ¿sí? Y en el ciclo todos los componentes, obviamente los hospedadores, obviamente el medio ambiente, las formas parasitarias, las formas infectantes, cómo puse la infección, etcétera, ¿no? Bien, que ya habíamos hablado de que hay una suerte de situaciones muy particulares de la fascioliasis en las zonas altas, ¿no? Miren, no soy tonto, me doy cuenta cuando están haciendo lo que sea, ¿no? Que una bolsita, que así lo ponen ahí disimuladamente, etc. ¿Sí? Bien, entonces hay muchas particularidades de fasciola hepática en Bolivia, como en ningún lugar del mundo. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, ¿qué pasa con fasciola hepática y la fascioliasis en el altiplano norte de La Paz? Hemos dicho en el altiplano norte de La Paz, no es el norte de La Paz, ni es el altiplano en general de Bolivia. ¿Sí? ¿Te puedes decir, por favor? Sí, tú. Porque si no voy a tener que parar. O sea, te pido, por favor. Y no me interesa que te quejes a quien sea, porque he dicho, no pueden grabar. ¿Tengo cara de tonto? Dime. No, ¿verdad? Y no soy. Entonces, por favor, te puedes quejar a quien sea. Entonces, provoca enfermedad en el hombre, pero además se le causa daño no solamente porque lo provoca enfermedad, sino porque afecta al ganado. Y al afectar al ganado, provoca enfermedad en el ganado, hace que el ganado no gane el suficiente peso en cuestión de carne, hay menos carne, menos leche, y en los que producen lana, pues la lana es de mala calidad. De hecho, el problema es principalmente la ganadería para la gran parte del mundo, para la mayoría de países del mundo, porque el problema humano es mínimo en muchos lugares. Y entonces esta parastosis es un círculo de enfermedad y pobreza que va siendo un círculo vicioso por los factores que hemos mencionado. Entonces, si sabemos cómo se transmite, pues podemos saber cómo evitarlo. No beber agua de corrientes de agua, acequias, canales, aunque aparenten ser limpias, porque los caracoles prefieren aguas limpias. No consumir vegetales acuáticos crudos, verdes. A pesar de que no se consume, pues hay que siempre repetirlo porque algunos sí consumen verdes. En el resto del mundo esto es válido porque en la mayoría de países
está asociado al consumo de versos. No chupar vegetales acuáticos como la totorilla o también denominado oscosco. Eso en nuestro medio aparentemente ocurría antes, ahora prácticamente no ocurre. ¿Sí? Hay que considerar, ya esas eran las medidas de profilaxis, en las medidas de control hay que considerar el tratamiento masivo de humano en zonas hiperendémicas, que es la estrategia utilizada en pocos países. El país donde más se emplea esa estrategia es el altiplano, es Bolivia, y es específicamente en el altiplano de La Paz, porque ahí están las zonas más hiperendémicas del mundo. Entonces se administra, ¿sí?, anualmente tratamiento a la población que vive en esas provincias que habíamos mencionado anteriormente. Y obviamente educación sanitaria para evitar que ocurra la transmisión. Y lo más importante, provisión de agua potable, no tanto así de alcantarillado, ya vamos a ver por qué. Entonces hasta ahí hemos tocado las cosas y algunas cosas complementarias. Aquí tenemos esta especie de pato que son las chocras, ¿sí? Fulica andersiaca es el nombre científico. Entonces no son patos, porque los patos sí tienen sus patas, sí, armeadas, ¿verdad? En cambio estas tienen garras, entonces son diferentes, aunque los conocen como patos. ¿Y qué pasa? Las chocas se alimentan de caracoles y por lo tanto la cuestión es no cazarlos, porque están sirviendo de controladores biológicos de caracoles y eso contribuye al control. Entonces, ¿con qué se hace el tratamiento masivo? Con el medicamento de elección, el único que funciona bien es el triclavendazol. Ojo, yo no estoy haciendo propaganda para Novartis, pero es el único que hay, es el Egatem. Y el país recibe los medicamentos a través de una donación de Novartis vía Organización Panamericana de la Salud. Y el tratamiento es una dosis única de 10 miligramos kilogramo peso. ¿Por qué lo menciono? Si no estamos en un ciclo clínico, porque hemos visto que muy pocos médicos conocen cuál es la dosificación del medicamento. Y les digo, este es el buen medicamento. Y si ese no funciona, ¿qué hacemos? Se puede repetir la dosis. Pero no tenemos otra opción. Me sigo equivocando. No tenemos otra opción excepto la nitazoxanida. No vamos a hablar de dosificación de la nitazoxanida, pero la nitazoxanida en nuestro medio los médicos utilizan para lo que sea. ¿Qué quiere decir eso? Para cualquier parásito cualquier parasitosis producida por helmintos, por protozoarios, también tiene actividad antibacteriana. Entonces es como a los que venden los medicamentos, a los visitadores médicos y a las empresas básicamente les interesa vender. Entonces sirve para todo y el médico dice, utilizamos para todo. Tengo que tocarle aquí de manera importante que la nitazoxanida es el único medicamento que funciona mejor en las infecciones por Cryptosporidium. ¿Qué es Cryptosporidium? Es un género de parásitos digestivos que pueden ser causa de muerte en los pacientes que están inmunodeprimidos, principalmente en los que tienen SIDA. Y no hay otra alternativa. Las otras alternativas son muy poco eficaces. Y esto, a pesar de que la nitazoxanida no sea 100% eficaz, es la que mejor funciona. Entonces debiéramos guardar ese medicamento y no utilizarlo del todo justamente para ese tipo de problema. Bien. Entonces, ¿cuál es el contexto de la fascioliasis en Bolivia? En el ministerio reconocen que es un problema de salud pública, pero, ¿sí?, los recursos son insuficientes, no hay dinero para controlar la fascioliasis. En el ministerio es un subprograma del programa de zoonosis. Y el programa de zoonosis gasta casi todo el dinero en la vacunación para vacunar a perros contra la rabia. Entonces luego no hay plata para fascioliasis, ni para hidatidosis, ni para cisticercosis, ni para teniosis.
¿Sí? Las acciones se limitan a la detección de casos clínicos, solamente los que enferman. Que en nuestro país pocos enferman y muchos están infectados, o por lo menos si enferman no tienen un cuadro clínico muy característico y no se diagnostica. No existe ninguna estrategia sostenida de control, aunque, y esto es importante, existe un proyecto de desparasitación masiva de humanos en las zonas endémicas, administrando triclavendazol o Egatec, que son donados por Novartis. Y somos de los pocos países. El otro país donde se aplica de una manera diferente la terapia masiva es Perú. Y hay otros países en el viejo mundo. Entonces, no llegamos a 5 los países donde se aplica esto. Y no existe ningún proyecto o programa para controlar la fascioliasis, aparte de lo que toca a zoonosis. Entonces, ¿pero se puede controlar? Sí, sí se puede controlar. ¿Por qué? Porque se conoce bastante del problema en La Paz, pero no se conoce mucho del problema en el resto del país. En los otros departamentos sabemos que hay fascioliasis animal, pero no hay ni un solo caso de otro departamento. El día que se encuentren casos en humanos de otros departamentos, pues eso es para publicar. ¿Ok? Entonces, pero se conoce mucho en las zonas más hiperendémicas. Como se conoce, por lo tanto, habría que iniciar un programa de vigilancia epidemiológica, prevención y control de la fascioliasis. Pero hay que apuntar a la fascioliasis humana y a la fascioliasis animal, porque si pensamos en una de las cosas nomás, el parásito sigue. Entonces tiene que ser un programa integral donde participe el Ministerio de Salud y otros ministerios que tienen que ver con la parte de salud animal. Tiene que ver el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, etc. Tiene que ser un enfoque multidisciplinario, interinstitucional, interministerial, etc. Y hay que tener una cosa importante. Tiene que ser bajo un enfoque de una salud. ¿Y qué es una salud? Una salud es salud del humano, salud de los animales y salud del medio ambiente. Porque, ojo, ya sabemos, y lo he puesto justo un poco después de hablar del ciclo, porque es así, todos están involucrados, ¿verdad? Entonces, esto no se ha dado hasta el momento en nuestro país, por lo tanto, tiene que ser un enfoque con esas características. Hay que disminuir la morbilidad en humanos. Entonces, ¿cómo se disminuye la morbilidad en humanos? Detectando los casos y tratándolos. La otra opción es la desparasitación masiva, pues estamos disminuyendo la cantidad de infectados, ¿no? Disminuir la morbimortalidad en el ganado, porque la fascioliasis puede provocar enfermedad y muerte en el ganado. Y dependiendo de las especies, en las vacas, por ejemplo, puede provocar cirrosis, una fibrosis del hígado. Es más virulenta la fascioliasis en las ovejas y es más virulenta la fascioliasis en los camélidos, vicuñas, alpacas, etc. Y hay que mejorar la seguridad alimentaria y la calidad de vida de los habitantes. ¿Cómo? Si combatimos la fascioliasis, pues lógicamente se enferman menos, su ganado se enferma menos, producen mejor, hay más carne, más leche, mejoran sus ingresos y se mejora la calidad de vida. Entonces no podemos pensar solamente en aquel paciente que presenta manifestaciones clínicas, porque eso no es hacer buena medicina. ¿Sí? Entonces, ¿qué estrategias? Hay que educar, hay que detectar los casos, hay que hacer tratamiento masivo en humanos, se está haciendo, y hay que considerar el tratamiento masivo de animales domésticos, que no se está haciendo. Y de hecho, los dueños de ganado lo hacen, algunos lo hacen así empíricamente por su cuenta, le dan una dosificación, a veces mal dada, no es en el momento específico y demás. En cambio, en el caso de otros que tienen más dinero, pues acuden a veterinarios. Algunos veterinarios hacen bien las cosas y otros no. Entonces esto hay que considerarlo seriamente. Y obviamente está el saneamiento ambiental, letrinización o mejor alcantarillado, ¿verdad? Pero esto realmente es muy importante, no, porque a pesar de que el hombre, el hombre de estas regiones esté infectado,
no participa mucho en el ciclo de transmisión. ¿Por qué? Porque existen los animales que están comiendo ahí mismo, están defecando ahí mismo, se están infectando y están contaminando el medio ambiente. Entonces, los principales reservorios y las principales fuentes de infección, etcétera, están ahí mismo. Los principales reservorios, los animales, y las fuentes de infección están ahí, ¿no? El agua y los vegetales contaminados. Entonces, el hombre contribuye poco. Por lo tanto, de todas formas hay que considerar, porque esto es mejorar la calidad de vida. Y lo más importante para prevenir la infección en los humanos es la dotación de agua potable. La dotación de agua potable más la educación para la prevención de la infección es lo mejor que se puede hacer. Las medidas adicionales, hemos dicho, evitar la caza y recolección, sí, de los denominados patos, que no son patos, acuérdense, ¿no? Lo pongo solamente para hacer cosas, todos dicen patos. No son patos. De las chocas, no sé exactamente si se escribe así o se escribe así, pero se llaman chocas. ¿Por qué? Porque estos se alimentan de caracoles. Y todos los que se han ido al lago, pues han visto esto, ¿verdad? Con sus picos amarillos y su cresta, amarilla, a veces roja. ¿Por qué? Menos chocas, más caracoles, ¿sí? Limneidos, y más fasulias. Entonces, es una parasitosis, en Bolivia es una parasitosis bien delimitada en zonas hiperendémicas alrededor de los 4.000 metros de altitud. Se conoce suficiente sobre su epidemiología, por esas razones esta parasitosis se puede controlar si es que hay una decisión política que involucre a todos los actores, y entre ellos a los campesinos. Esto es lo que no está ocurriendo. Ojo, no es que hay que conocer más, ya conocemos bastante, ya deberíamos intervenir. Y después, controlar las posiciones implica mejorar, hemos dicho, las condiciones de vida de la población. Miren esto. Estas son algunas publicaciones sobre fascioliasis de la década de los 2000. Estas son unas imágenes de las regiones. Estos son los estudiantes de segundo año con los que hemos hecho un trabajo en la población. Aquí está haciendo una encuesta. Ustedes pueden ver la feria del ganado, esto es en Batallas y en Achacachi, muy cerca de aquí. Batallas en Chacachi, vean allí el ganado, cómo les amarran las cuatro patas y como si fuesen bolsas, ¿no? Los cargan. Ojo, nosotros haciendo fotos y luego nos han hecho corretear, ¿sí? Es peligroso. Entonces, solamente queremos mostrarles esto. Y vean, aquí está este ser importante. ¿Alguien se conoce cuál es? Es el Illampo. ¿Sí? Entonces, vean, o sea, son ambientes secos, o sea, son muy diferentes a las regiones donde hay facilidades en otros países. Entonces, nosotros hemos hecho un proyecto que se llama Investigación Manejo Integrado de las Zonas Parasitarias Prevalentes en el Altiplano Norte del Departamento de La Paz. Y es por eso que les hablamos con propiedad, porque conocemos. De hecho, en este momento estamos trabajando en esos lugares. Y hemos trabajado sobre las zoonosis parasitarias. Entonces, hasta el momento ya hemos visto las tres más importantes con la fascioliasis, ¿verdad? En estas zonas. Y por eso es que en algún momento les decimos, ¿y dónde está la bibliografía? ¿Y cuál libro podemos leer? Hay muchas cosas que no van a encontrar en ningún libro. ¿Por qué? Porque son cosas que no están publicadas en libros. Entonces, para saber la cuestión de la presencia de fasciola hepática en los humanos, pues hay que tomar muestras. Y trabajando en las zonas, miren, estos son niños, aquí hemos hecho unos afiches para indicar cómo tomar las muestras y les enviamos los frasquitos a sus casas. Aunque no crean, los que mejor respondían eran estos chiquitos, que lo hacían bien y además tenían que hacer firmar la autorización con sus padres. ¿Quiénes eran los peorcitos, los que no contribuían para hacer los estudios? ¿Quién cree? Los adolescentes. No traían sus muestras.
maestras no hacían firmar los documentos. Aquí está solo el afiche, pero también había el documento, el documento que autorizaba que hagamos el estudio. Y esto es lo que está pasando ahora, y por lo tanto estas cosas hay que hacerlas, ¿sí? Entonces, ¿sí? La doctora Durán y el doctor Ali, buscando caracoles, alguien tiene que hacerlo. No es complicado, pero hay que conocerlo. Aquí, buscando caracoles, vean, estos son los caracoles. No son muy fáciles de conseguir, saberlos encontrar, etc. Y después, vean, este es un caracol, ojo, no es que está vacío, está ahí dentro. Y lo que ustedes ven, aquí son los parásitos saliendo del caracol. Entonces, todo eso lo hacemos. ¿Y por qué esta foto? Por eso, vean, en la escuela de Cuyucachi, donde se detectó el año 1982, la prevalencia de fasciolis humana más alta del mundo. La anterior vez ya les había mencionado aquello. Entonces, vean, ustedes no habían nacido, ¿vale? Entonces, vamos a jugar, ojo, y había mucha menos fascioliasis en ese lugar. Los casos que se detectaron en ese lugar y en otros, pues le siguieron el tratamiento. Aquí está el doctor Ali dejando el tratamiento en su momento a los padres de familia o a los maestros, por ejemplo. Ahora, ¿qué les quiero decir al respecto de esto? Los habitantes y el ganado de las comunidades más hiperendémicas del mundo en fascioliasis humana y animal están menos parasitados que hace 10 años. Esto es del año pasado, los resultados del año pasado. Y los otros estudios, cuando hemos detectado altas parasitaciones, los hemos hecho en el año 2014. Entonces estamos haciendo los controles. Ahora, ¿podría atribuirse esto a la desparasitación masiva de la población humana con triclavendazol? La Organización Mundial de la Salud dice que sí. La Organización Panamericana de la Salud dice que sí, pero nosotros les hemos dicho que no es. Obviamente esto funciona para que vayan eliminando las personas al parásito. Pero no se está haciendo tratamiento masivo a los animales. Entonces, ¿por qué ha disminuido de manera importante los animales? Porque, sí, porque la situación está más que todo relacionada a esto. Vean, la gente ha construido bebederos para sus animales. Y felizmente en esos lugares ya hay agua potable. Hay más agua potable. Entonces ellos ya conocen cómo se transmite y saben cómo. Hemos visto el impacto en cuestión de la estatura, el peso, hemos hecho controles médicos, etc. Pero vean esto. Esto no había en el pasado. Entonces la gente ha preferido gastar el dinero que les dan a los municipios en poner tanques de agua, porque ya tienen agua potable. Entonces mejor acumulan agua potable. Pero no solamente eso, fíjense ustedes esto. Vean, desde el techo aquí una tubería y tic, cosechan agua. Entonces, esta es la principal razón para que haya disminuido. Ojo, no quiero decir que la desparasitación masiva no sirva, pero lo que quiero decir es que a pesar de que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que la Organización Panamericana de la Salud diga que lo más importante para que haya disminuido la fascioliasis es la desparasitación masiva, digamos, esa puede ser una explicación en parte para los humanos. Y el ganado, ya les he mostrado los tanques, ¿verdad? Les estoy mostrando información provincial que solamente la he presentado en un congreso el año pasado en Argentina. Entonces, y otra de las cosas, ¿sí? Los niños lavándose las manos. Entonces, ¿qué pasa? Les damos algunas cosas, pero ¿qué tienen que hacer? Y todos sigan a lavar las manos. ¿Me entienden? Pequeñas cosas que son... ¿Por qué? Porque ellos ya tienen de dónde obtener el agua en la que no hayan metacercarias, porque si se lavan en un canalito nomás, pues tal vez igual a lavarse más bien se están quedando algunos metacercarias en sus
Entonces es importante tomar en cuenta aquello. Y, vean, pautas operativas para la eliminación de la facilidad humana como problema de salud pública en las Américas. ¿Y de dónde sale eso? Principalmente de las experiencias de algunos países. ¿De cuáles países? De Bolivia y de Perú. ¿En qué se basa aquello? Se basa principalmente en el hecho de que el 50% de los infectados viven en Bolivia, Ecuador y Perú. ¿Sí? Los altiplanos andinos representan las principales zonas endémicas del mundo. Lo que les decía, este es un documento oficial de la Organización Mundial de la Salud, reciente, donde plantean hacer el control de esa forma. Y aquí está parte del documento, dice la OMS. El triclabendazol es la única medicina recomendada por la OMS para el tratamiento de la fascioliasis humana. Lo que les decía, OPS. Entonces, ¿se acuerdan lo del ciclo? Voy a aprovechar esta clase para hacer una revisión general de lo que es un ciclo biológico, porque esto hemos visto muchas deficiencias en la cuestión del examen y demás, de los exámenes. Sabemos que hay una etapa del ciclo del parásito que se cumple en el caracol, un hospedador. Ahí está una foto del caracol arriba. ¿Sí? Pero hay etapas que se cumplen en el agua. Hay etapas que se cumplen en los mamíferos, ¿verdad? Entonces, debemos ir contemplando todo ese escenario. Ahora, vamos a la definición de qué es ciclo biológico. Y aquí vamos a entender por qué la gran mayoría de definiciones de ciclo biológico no están bien, no interesa quién las haya escrito. Vamos aquí a desvestir la definición. Es la secuencia de etapas biológicas por las que pasa un parásito para continuar su desarrollo y mantener su especie. Secuencia de etapas biológicas para continuar su desarrollo y mantener su especie. Pero ojo, eso no es ciclo biológico de un parásito, es un ciclo biológico de un ser vivo. ¿Ok? Un parásito que tiene de particular respecto a otros seres vivos. La dependencia. ¿Dependencia de qué? De un hospedador. Perfecto, vamos entonces a eso. ¿Sí? En una o más especies hospedadoras. Entonces aquí ya vemos que en ese círculo donde habían solamente formas parasitarias, ¿verdad? Ese no es un ciclo. Aquí tenemos, los hospedadores. Lo mismo, pero en hospedadores. En una o más especies hospedadoras. Aquí tenemos una y mínimamente otra, un mamífero. ¿Verdad? Entonces, ¿qué más? Como en el medio ambiente. Y en el medio ambiente, en algunas especies, no todas las especies necesitan el medio ambiente para continuar su ciclo. Está así. Si no hubiese agua, pues no es posible. Y si no hubiese caracoles en el agua, tampoco. Entonces, y en el medio ambiente sí corresponde. En este caso sí corresponde, claro que sí corresponde. Entonces se dan cuenta, ¿por qué me sirve esto? Para que hagamos una revisión de lo que es un ciclo biológico. Y una definición de ciclo biológico que no diga todo lo que está dicho con estas palabras o con palabras parecidas, o la idea está englobando todo aquello, pues no es una definición de ciclo biológico. ¿Ok? Entonces, este es un ciclo biológico. Secuencia de etapas biológicas por las que pasa un parásito para continuar su desarrollo y mantener su especie en una o más especies hospedadoras y en el medio ambiente. Sí corresponde. Todo. ¿Verdad? Nos permite revisar el ciclo. Revisando el ciclo me permite además hacer otras cosas. ¿De qué pasa con el parásito y qué pasa con los hospedadores cuando es su interacción entre hospedador y parásito? ¿Sí? Aquí podemos ver. En los caracoles, ¿qué provocan los parásitos? Disminuyen la longevidad, es decir, que disminuye el tiempo de vida y por lo tanto aumenta la mortalidad. ¿Qué más? Destruye la glándula digestiva. La glándula digestiva, decíamos, es la que está dentro de la concha. ¿Qué más? Afecta la capacidad reproductiva, se reproduce menos y aumenta la sensibilidad al estrés ambiental. Por lo tanto, pasión hepática como que es lo peorcito que le puede pasar al caracol, ¿verdad? Esto es válido para el
resto del mundo. Para el altiplano de La Paz y el altiplano peruano, no. El parásito aquí está feliz. El caracol está feliz. Los humanos parasitados y los animales parasitados están menos afectados que en otras partes del mundo, y sobre todo los humanos. Entonces hay cosas misteriosas que las tenemos que ir desglosando. La anterior vez yo terminaba, casi en las últimas diapositivas mencionaba esas características. Entonces esto en otras partes del mundo. ¿Por qué? ¿Sí? Vean, las formas juveniles van incrementando su tamaño en la medida en que invaden, ya hemos hablado del ciclo biológico, prefieren alimentarse de células hepáticas, también se alimentan de sangre. Después, más o menos cerca de los 2 meses, llegan a las vías biliares, ¿sí? Más o menos a las 8 semanas, 2 meses, después de que se ha infectado el individuo, los parásitos se han fecundado ellos mismos y ponen huevos. Entonces ese es el periodo prepatente, desde que se infectan hasta que se pueden detectar huevos del parásito en las heces. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué voy así un poquito? He hablado hasta lo del control y demás. ¿Por qué? Para que se entienda de que si conocemos cómo se infectan, pues hay que apuntar a cómo prevenir. Ahora vamos a entrar a hablar de la infección y de la enfermedad. Entonces, en la etiopatogenia de la fascioliasis existe una fase invasiva, ¿sí? Y la fase invasiva, una cosa es el mecanismo de infección. El mecanismo de infección es que hayan ingresado las metacercarias al ingerir vegetales crudos o al beber agua contaminada con estas metacercarias. Ese es el mecanismo de infección. ¿Y la forma infectante cuál es? ¿Cuál es? La metacercaria. No es lo mismo, ¿verdad? Metacercaria es un nombre nada más. Pero la vía de infección no es metacercaria. Y el mecanismo de infección no es metacercaria. Ojo, metacercaria es algo del mecanismo de infección. Entonces, y la fase invasiva no empieza ahí, porque en ese momento lo que ha ocurrido es la infección, porque el parásito luego podrá continuar su ciclo biológico. ¿Ya? Entonces, una vez que el parásito ingresa al organismo por vía oral, por acción de las secreciones digestivas, se reblandece la cubierta del parásito y se libera la forma juvenil. La forma juvenil, ¿sí?, lo que hace es atravesar la pared del tubo digestivo, del intestino. ¿Y dónde llegan? A la cavidad, ¿no? A la cavidad peritoneal o abdominal, y se traslada hacia el hígado por un tropismo. El parásito tiende a ir ahí por un tropismo. Y atraviesa la cápsula de Grisson, atraviesa el parénquima hepático y finalmente llega a su hábitat. Y en ese trayecto el parásito va desarrollando, va creciendo. Llega, pero no llega ya adulto, sino que tiene que pasar un poquito más de tiempo para que sea adulto. Y va a ser adulto más o menos a los 2 meses, ¿verdad? Y va a poder poner huevos. Entonces, una vez en las vías biliares, los parásitos ya adultos se enrollan, hemos dicho, ¿verdad?, sobre su propio eje, y ahí se fijan en la mucosa porque tiene unas espinas en el dorso, y una vez fecundados pone huevos. Estos huevos, ¿sí?, salen con las heces y listo. ¿De dónde a dónde ha sido la fase invasiva? Desde que atraviesa la forma juvenil la pared del intestino hasta que llega a las vías biliares. Porque una vez en las vías biliares ya no invade más, ya ha invadido. ¿Entienden? Cuando ya están las vías biliares es ya la fase de estado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la etiopatogenia? Aquí relacionamos lo que hacía él. Hemos mostrado el ciclo biológico con todas sus características, en imágenes. Hemos descrito el ciclo biológico en letras y palabras, hablando. Vamos a la etiopatogenia. En esta etapa invasiva, el parásito al atravesar los tejidos provoca daño tisular. Tejido que se daña, respuesta normal del organismo, inflamación. ¿Verdad?
Entonces hay daño tisular, inflamación y además hay hemorragia local. La magnitud del daño dependerá de la carga parasitaria, cuántas formas juveniles están invadiendo el organismo. ¿De qué dependerá la cantidad de parásitos? De cómo se ha infectado el humano. Imagínense, ha tomado agua así, sin hervir, de un lugar contaminado, y había muchas metacercarias. Entonces también depende del grado de contaminación del medio ambiente. Y si fuesen vegetales, ¿qué vegetales han sido los que han sido el vehículo para infectarse y demás? Entonces, en esta etapa, la acción patógena es histolítica. Pero no solamente histolítica, ¿verdad? Porque si se inflama, ¿qué otra acción patógena? Proinflamatoria. Pero no se olviden que además el parásito está invadiendo el tejido. ¿Qué más? Más que traumática porque es histolítica, porque está histolítica. ¿Qué más? ¿Qué más? Porque va a iniciar una respuesta inflamatoria, aparte de la inflamatoria, inmunitaria. Inmunoalergénica. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué es importante? Porque estoy yendo de una manera media rara, o sea, no en el orden así tal cual, porque esto me permite que vayamos en secuencia. La presencia de los parásitos en vías biliares puede determinar procesos obstructivos que no permiten una adecuada circulación de la bilis hacia el duodeno a través del colédoco. ¿Por qué? Los parásitos, imagínense, enrollados están tapando las vías. Mientras más parásitos, más obstrucción. Por lo tanto, ahí hay una acción mecánica obstructiva. Entonces eso determina que haya retención de bilis. Luego vamos a asociar la patogenia con las manifestaciones clínicas. Entonces, al atravesar los tejidos, ¿sí? Decíamos la acción histolítica, ¿verdad? Luego la acción mecánica en la fase de estado, la acción histolítica en la fase invasiva. ¿Ok? El parásito se alimenta principalmente de sangre y células de los tejidos. Hay también una acción exfoliatriz. Entonces, a causa del tránsito por diferentes tejidos, el parásito también se puede localizar a veces en otros lugares. Entonces, en vez de ir al hígado y demás, se queda en la cavidad abdominal y pongan que en el epiplón se puede quedar, el parásito muere y después hay una reacción fibrosa alrededor del parásito, ya una especie de tumor. ¿Sí? Entonces son procesos granulomatosos que se pueden formar. A veces el parásito puede salir por la piel. Imagínense, por aquí salido un parásito de medio centímetro, complicado, ¿verdad? O sea, posible. Al igual que oximamitos que invaden tejidos, desencadena una respuesta inmunitaria, que está ahí la acción inmunoalergénica, que es la principal causa para que exista hipereosinofilia. Se incrementa la cantidad de eosinófilos de una manera muy importante. Entonces, la fase invasiva del ciclo biológico del parásito se corresponde con la fase aguda de la enfermedad. ¿Se entiende, verdad? En el ciclo biológico es la fase invasiva, eso es del parásito. Y esa fase invasiva puede provocar manifestaciones clínicas. Entonces, la fase aguda de la fasciolesis. Entonces, en la fase aguda hay dolor abdominal de diferente magnitud, principalmente en el hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque por un lado está atravesando la pared del tubo digestivo, hay inflamación y demás, entonces puede haber dolor, pero sobre todo porque el parásito está atravesando la cápsula de Grisson y está afectando el parénquima, se inflama el parénquima hepático. Entonces, por eso es que en el hipocondrio derecho, en la región del hígado. Además, ¿sí? Además de eso, del dolor, otra cosa muy importante en esa fase es que puede haber elevación de la fiebre, pero de la temperatura, fiebre. ¿Por qué? Porque hay un proceso inflamatorio agudo. Y esto es muy importante, ¿eh? Hepatomegalia dolorosa, porque el hígado aumenta de tamaño y duele. ¿Por qué aumenta de tamaño? Porque se ha inflamado, se ha hinchado. Entonces esto es lo más característico de la fase invasiva. ¿Sí? Y lo más importante que en esta fase esto se acompaña de hipereosinofilia. Con mucha frecuencia la hipereosinofilia es mayor al 20%. Puede haber de 20, 30, 40, inclusive más del 50%. Eso es demasiado. Entonces,
Habrá leucocitos porque hay un proceso inflamatorio agudo y habrá anemia porque ya hemos dicho el parásito se alimenta también de sangre. En la fase de estado, entonces, la fase de estado es la presencia del parásito en las vías biliares, en su hábitat. Y esta fase dependerá de la cantidad de parásitos que haya. Entonces, la fase de estado del ciclo biológico corresponde a la fase crónica de la enfermedad. Fascioliasis crónica, la otra es fascioliasis aguda. ¿Ok? Entonces, estas cosas pueden ser preguntas, ¿no? de prácticas. ¿Qué hay en la fase de estado? Hay dolor abdominal, pero el dolor abdominal es diferente. El dolor abdominal en la fase invasiva era persistente, además se acompañaba de aumento de volumen del hígado y dolía al palpar. El dolor en la fase crónica es también aquí, en la región del hígado, pero es un dolor tipo cólico, es decir, duele, pasa. Es como el típico dolor que se relaciona a la presencia de cálculos biliares. Por eso es con mucha frecuencia la gente piensa que estos pacientes tienen cálculos biliares. Es diferente. Si el dolor se presenta, pasa. Se exacerba, eso quiere decir que se presenta con más probabilidad cuando se comen grasas. Lo mismo pasa en los cálculos biliares. Hay palidez. ¿Por qué hay palidez? Porque se ha ido perdiendo glóbulos rojos. Hay ictericia. ¿Por qué hay ictericia? ¿Qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta o amarillo verdosa de la piel y las mucosas. ¿Por qué? Porque no se está eliminando la bilis. ¿Por qué no se está eliminando la bilis? Porque los parásitos están obstruyendo las vías biliares. Entonces, ¿qué pasa? La bilis que debería eliminarse, pues, es reabsorbida. Y eso pasa a las mucosas. Entonces, vean una persona bien amarilla, de un color amarillo verdoso, los ojos, la piel, etc. Puede ser fascioliasis. Y eso es muy frecuente, pero en nuestro medio, pero no por fasciole hepática, sino por cálculos biliares. Los eosinófilos vuelven a valores normales, o sea, eosinofilia es bajita. ¿Por qué? Porque el parásito ya no está invadiendo tejidos, ya ha pasado esa etapa. Puede haber anemia. Entonces la anemia tiene varias manifestaciones clínicas, ¿no? Palidez, cansancio, etc. Vamos a ver más adelante. Y puede haber, obviamente, incremento de las bilirrubinas. ¿Por qué? Eso nos está demostrando que la bilis se ha absorbido, no se ha eliminado. Y por eso el color amarillo verdosco. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? En la fase aguda. Ojo, en la fase aguda no cometamos el error de buscar huevos en heces. No hay huevos en heces. ¿Por qué? Porque no hay parásitos adultos en las vías biliares. Entonces, en el diagnóstico se puede hacer serología. Por ejemplo, ELISA. No conozco en este momento algún laboratorio que esté haciendo diagnóstico serológico en Bolivia. Lo más importante es hipereosinofilia. Por lo tanto, si encontramos hipereosinofilia y las personas que tienen hipereosinofilia o la persona procede de una zona endémica, ¿cuál era la zona endémica de Bolivia? ¿De La Paz? El altiplano norte, no el norte de La Paz, ojo, el altiplano norte de La Paz. ¿Cuáles provincias? Primero, los Andes. Segundo, tercero, Ingavi. Y entonces los Andes, Omasuyos, Ingavi y Murillo son las zonas más hiperendémicas del mundo. Entonces una persona que viene de esa zona y tiene hipereosinofilia, a pesar de que no lo podemos hacer serología, ¿sí? Y palpamos y el hígado está aumentando de volumen y duele, pues casi podemos asegurar que es fascioliasis. Y casi nunca se diagnostica en esta etapa. ¿Por qué? Porque la gente no piensa en fascioliasis, a pesar de que hay tanto en este departamento. Veas, esa combinación es alta probabilidad de fascioliasis. Entonces, ¿qué es? Laboratorio, más manifestaciones clínicas, más epidemiología. ¿De dónde viene el paciente? Ahora, puede ser un paciente que tenga esto y nunca ha estado en estas zonas. ¿Me entienden? Pero puede ser que haya consumido algunos vegetales, por ejemplo, besos de esa zona. Es poco frecuente en nuestro medio, ya les decía. Entonces hay que solicitar serología. Y el problema es dónde, si no están haciendo
examen coproparasitológico, porque si es simple el examen coproparasitológico, van a hacer examen directo. No el resto, examen directo nada más, el coproparasitológico simple, que tiene baja sensibilidad. Casi no sirve para facilesis. Y para nosotros, para esto sirve poco. Después, otro laboratorio que hace mejor va a ser un procedimiento de concentración. ¿Cuál hará? Con más frecuencia. Ya hemos hablado de esto. ¿Ah? Sedimentación. ¿Qué procedimiento? Ricci no. ¿Por qué? Porque Ricci no es posible tener éter, es caro, hay que hacerlo importar y hay que estar registrado en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. ¿Por qué? Porque es una sustancia controlada, caro, difícil de obtener. Entonces, ¿para qué vamos a usar eso si podemos sustituir por otra cosa? ¿Con qué sustituimos el éter? Con gasolina. Entonces, ¿cuál es la técnica? Ya, mejor. El nombre más adecuado para esa técnica es formol gasolina. Nos vamos de tener que escribir Ricci, que lo escribe mal, en los exámenes vemos eso, y decimos formol gasolina, porque más nos indica con qué estamos trabajando. ¿Ok? Tampoco. Esa técnica muy rara vez detecta, es de muy baja sensibilidad para evasión hepática. ¿Sí? Entonces, ¿son exámenes coproparasitológicos? Sí, pero deberíamos especificar que sea sedimentación simple o sedimentación rápida o lumbreras, ¿no? Y cátoras o cátoras. ¿Cuál es más sensible de las dos técnicas? Entre las de sedimentación rápida o simple y CATO-CATS. No, lumbreras, porque lumbreras es una técnica de concentración, CATO-CATS no, ni CATO tampoco. Entonces, si se pueden detectar antígenos del parásito anesis por una prueba que se llama FACIDIC, que no tenemos, se puede hacer diagnóstico molecular, pero todavía eso está en proceso. Solamente para recordar, esta es la técnica de lumbreras, todos ustedes han visto en las prácticas, ¿sí? Esto es en nuestro laboratorio haciendo la investigación correspondiente, aquí observando los parásitos en la técnica de lumbreras. Está el fondo, está coloreado con azul de metileno o con verde de malaquita, generalmente azul de metileno más barato. Se pueden hacer técnicas de concentración, pero muy rara vez vamos a encontrar huevos con las técnicas de concentración. Entonces estas no son las más indicadas. ¿Ok? Las técnicas de concentración en el marco de lo que es formol gasolina, Ricci, lo que sea, casi no sirve. La que hacemos, esta, lumbreras. Es la técnica más sensible, aunque la Organización Mundial de la Salud dice que debiéramos hacer primero CATO-CATS. Nosotros hacemos las dos, pero siempre hacemos en primer lugar lumbreras. ¿Por qué? Porque es más sensible. Entonces nuestros resultados son mejores que aquellos que solamente hacían CATO-CATS. Y hacemos recuento, obviamente. Primero encontramos, invasión, ¿cuánto habrá? Hacemos recuento con CATO-CATS. ¿Ok? Y aquí está, ¿no?, la cuestión de CATO-CATS, cómo se procede y demás. Ahí está, nada más para recordar. Y en el CATO-CATS lo que vemos en el fondo, se ha aclarado la muestra y aquí vemos la silueta del parásito. Y en esta se ve mejor. Ahí al medio. Entonces ya saben las medidas de profilaxis que hemos hablado, las de control también. Ya saben, ¿no? No estoy haciendo propaganda para el negativo, por si acaso, pero es lo que nos donan y pues, qué bien. ¿Sí? Esto. El ciclo del parásito no ocurre en las aguas del lago Titicaca, no, porque eran. ¿No estaban? Muy salada, muy salada. Muy salada. O sea, los caracoles no pueden estar en esta cosa. Entonces ocurre en las aguas de curso lento, en las provincias del altiplano, alrededor o próximas al lago Titicaca. Y también está ocurriendo en otros departamentos, pero no sabemos por qué nos infectan los humanos. O tal vez sí se infectan, pero no estamos haciendo el diagnóstico adecuado. ¿Por qué? Porque no se está haciendo lumbreras en otras partes. De hecho, que yo sepa, creo que somos los únicos que hacemos lumbreras. No, porque ustedes saben que es una pichanga hacer lumbreras. Entonces no es qué caposura, no. Sencillamente que nosotros estamos buscando la posibilidad de evasión hepática. Los demás no.
Ya sabemos los mecanismos, ya sabemos que hay que conocer el problema en las zonas. Estas son las zonas, ¿sí?, del lago. La provincia de los Andes, Sumassuyo, Singabi, Murillo, Musequiternago, todas están alrededor del lugar donde estamos ahora. Una suerte de publicaciones del periódico sobre la importancia del problema, ¿sí? Sabemos que podemos controlar. Ojo, ya hemos dicho cuáles son los hospedadores habituales, pero también hay otros hospedadores en Latinoamérica. Conejos, por ejemplo, vicuñas, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es esto? Está de moda, no sé por qué está de moda, además, como peluche medio feito, ¿no? Pero como roedor, es el roedor más grande del mundo, y además es el más amigable, es maravilloso. En nuestros viajes al trópico, pues con frecuencia vemos las capibaras, entonces pueden estar parasitadas. Y solamente mencionarles de que hemos trabajado en un proyecto justamente con la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Aquí en Centroamericana hay gente de diferentes países con los que hemos trabajado justamente para conocer más de la situación de esta parasitosis aquí con los niños en la comunidad de Yucache, donde hay menos casos, ¿sí?, los que más apoyan. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? 20 años después de haberse detectado los mayores índices de facilosis humana del mundo, la disminución importante de la facilosis humana está relacionada a la desparasitación masiva o a que las condiciones de vida han mejorado, según la OMS, porque el tratamiento, según nosotros, el tratamiento ha ayudado. Nosotros creemos que lo principal es la provisión de agua potable. Y les hemos mostrado las imágenes, ¿sí? Entonces, ahora, hay transmisión por masticado de totorilla. Actualmente la gente no mastica totorilla. Entonces pensamos que no es el mecanismo de infección, sino el vehículo principal es el agua, el consumo de agua contaminada. Y finalmente, los habitantes de estas zonas requieren de la atención, requieren que nos preocupemos por ellos. Debiéramos hacer más cosas para eliminar la transmisión. He tenido que ir rápido, muchachos, es imposible abarcar todo, pero creo que has redundado donde había que hacerlo. Sobre todo en el ciclo biológico, como a partir del ciclo biológico tenemos las manifestaciones clínicas por la etiopatogenia que provoca y cómo hacer el diagnóstico dependiendo de la fase. ¿Ok? Lo más triste. Nunca en mi vida ha habido un trabajo sobre facilosis desde que era estudiante. Nunca he visto a alguien que se muera por facilosis en nuestro país, en otro lugar. Hace unos días se ha muerto una niña con facilosis aquí. Entonces, muchachos, piensen en fasciolio hepático. Ustedes están estudiando y están viviendo en el lugar más hiperendémico de fasciolosis. Por lo tanto, tendrían que ser los que más dominan fasciolosis que cualquier otro estudiante de cualquier otra parte del mundo. Bien, gracias. ¿Si hay alguna pregunta? Sí, adelante. Por favor, ¿me pueden ayudar encendiendo la luz? ¿Sí hay la posibilidad de volver a ver las manifestaciones que se pueden identificar en laboratorio en las dos fases? O sea, las manifestaciones clínicas que se pueden identificar en laboratorio, no hay manifestaciones clínicas, ¿no? O sea, las manifestaciones clínicas son signos y síntomas. En el laboratorio, ¿qué vas a ver? Resultados.